Perdón. Podemos estar aquí, te pido que nos bendigas, abra nuestro entendimiento para entender tu palabra y podamos prepararnos, seguir preparándonos para la misión que tú nos has dado y para encontrarnos contigo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos teniendo un problema porque no siempre había un muchacho que no me acuerdo cómo se llama. Acá está. No está, porque los temas de mi computadora solamente se podían bajar en un pendrive que tenía el muchacho que no me acuerdo cómo se llama. Jairo, que tenía Jairo. Ahí está Jairo. Entonces. Gracias, Jairo. Está pensando todavía esto. Hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto. A ver si puedo copiarlo ahí. Ahí estaba. Cerrarlo. Este sí está. Muy bien. Mientras instalan los slides, me he dado cuenta que en cada tema quedan muchas inquietudes. Y especialmente me parece que lo más lindo es que hay inquietudes con la vida cristiana. A veces hablamos de profecía y eso, pero la gente está más queriendo entender cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse con Cristo, que saber lo que va a pasar. Entonces, mientras instalan, quisiera dar un lugar, sea de profecía o lo que sea. ¿Hay alguna pregunta? Mañana voy a dar lugar a preguntas, todos vamos a hacer preguntas para mañana, pero si hay alguna pregunta mientras tanto se instalan, me gustaría poder ocupar este momento para eso. El 4, el jinete del caballo blanco. ¿Hay alguna pregunta? Parece que las preguntas es cuando terminan los temas ahí. Porque... ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo mostrar el amor de Jesús a los adolescentes? Amándolos. O sea, eso es lo... Claro, sí. O sea, esa es la cosa. O sea, y les digo, porque yo estoy entrando en una etapa que en la adolescencia nuestros hijos cambian totalmente, son otros. O sea, y son otros y para colmo se transforman en jueces. O sea, porque empiezan a tener una mente que antes no se daban cuenta. Antes nosotros los podíamos engañar y ellos pensábamos que éramos Superman y eso, y ahora empiezan a señalarlos todas las incoherencias que nosotros tenemos. Y eso a nosotros nos lo vemos muchas veces como una falta de respeto, cuando tendría que eso llevarnos a dialogar con ellos. Una de las cosas, esto se los digo, yo no sé, yo le pido a Dios todas las noches. Yo voy a orar antes de que mis hijos, yo tengo mi oración, oro con mi esposa, pero cuando mis hijos ya están durmiendo, yo voy cerca de la pieza de mis hijos, me arrodillo y le pido a Dios
Señor, enséñame cómo mostrarles tu amor. Porque uno continuamente está teniendo dudas si está haciendo bien las cosas o la está haciendo mal. Y eso lo hago todas las noches. Y muchas veces cuando hay algo que veo en mis hijos que no, y especialmente en el hijo que está entrando a la adolescencia, empiezo a orar específicamente por esa situación que veo que no está bien. Y cuando estoy orando, muchas veces Dios me revela a mí el error que yo cometí con él y que yo, claro, como a nosotros nos gusta ser perfectos, o sea, entonces Él nos señala la incoherencia y empezamos a decir rebelde, o sea, o algo por el estilo, o irrespetuoso, y está bien, ellos tienen que aprender a comunicarse con respeto con nosotros, pero nosotros lo peor que podemos hacer con los hijos es callarlos, no dejar que expresen, por más que expresen algo que no sea real, por más que expresen algo que sea, que nos estén criticando, si nosotros paramos esa expresión y decimos, usted no diga nada, lo único que hacemos es tapar un volcán, que tarde o temprano va a saltar, pero va a saltar de una manera, y peor de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que, por eso, no tengo una receta. Ojalá ya tuviera mis hijos que estuvieran casados, entonces le digo, esto funciona. Creo en los principios de Dios y creo en el amor. Creo en el amor. Sé que tiene que haber disciplina. A veces nuestras disciplinas son castigos. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para entender qué es disciplina y qué es castigo. Por lo que yo veo en la Biblia, la disciplina de Dios es no quitarnos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero a veces nosotros lo que hacemos con nuestros hijos es, no hiciste esto, vas a ser castigo. No hiciste esto, no, el castigo viene solo generalmente, y el gran problema que tenemos como padres muchas veces es que queremos evitar las decisiones. Por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo, las consecuencias. Ellos no hicieron los deberes que tenían que entregar al otro día, les dieron una semana para que lo hagan y le decíamos y no lo hicieron. Y llega el último día y no lo hicieron, y resulta que dicen, no, es que necesitaba tu ayuda. Y nosotros como padres, ¿qué hacemos? Le decimos un montón de cosas, les amenazamos y todo, pero estamos ahí dibujando con ellos y todo eso. ¿Y por qué estamos dibujando con ellos? Sí, evitándole consecuencias. Y si uno se pone a pensar, no es tanto por ello que lo hacemos para no quedar mal nosotros, que él no se saque malas notas. Pero no estamos pensando en ello, estamos pensando en qué mal vamos a quedar nosotros como padres. Y eso los adolescentes lo captan así. Y lo manipulan con eso, y nosotros con eso le estamos haciendo un daño. No los estamos amando de esa manera. Aunque pareciera que lo estamos amando, no los estamos amando. Porque entonces no se hacen responsables. Y uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es no asumir responsabilidad. Justamente la religión comienza con responsabilidad, ¿no? Pero bueno, ya está el tema, vamos a Apocalipsis. Ya oramos. Así vamos a un repaso, vamos a un repaso del principio. Y ya vuelvo a repetir, todo lo que yo digo, no lo tomen como palabra de Dios, analícenlo y vayan ustedes a la palabra de Dios. Va a haber algunos vacíos que ustedes les van a quedar y va a haber ciertas cosas que parecen contradictorias, pero generalmente cuando uno estudia superficialmente las cosas parecen contradictorias, y no necesariamente son así. Voy a hacer una pregunta que ahora va a generar contradicción posiblemente. ¿Por qué Cristo no vino? Porque nosotros no queríamos que viniera. ¿Atrasamos nosotros la venida de Cristo o no? Sí, pero entonces podemos decir, pero Dios ya tiene en su calendario, o sea, ¿cuándo va a venir? Sí, no hay duda que Dios tiene en su calendario cuándo va a venir y Él sabe cuándo va a venir. Sin embargo, Él puso la fecha de su venida porque sabe cuándo va a haber un pueblo que va a responder a la profecía. Dios sabe si tú te vas a perder o te vas a salvar, ¿sí o no? Pero el hecho que Dios sepa no quiere decir que eso determina lo que vas a hacer. Yo elijo. Y por eso el hecho que Dios tenga una fecha en su calendario no quiere decir que nosotros no tengamos que responder y tengamos que hacer nuestra parte. Entonces, ¿qué pasa si la parábola esa del siervo, ¿se acuerdan que decía mi señor tarda en venir y empezó a maltratar y dijo no, en cambio el siervo que está continuamente diciendo que el Señor viene, ese es el que es un siervo fiel. Entonces, yo no sé, yo quiero que Cristo venga en mi generación, pero yo no sé si va a venir, porque tiene que haber una generación.
Ahora, si no viene, eso es lo hermoso de Dios que tiene Dios, si no viene en mi generación, yo tengo que morir habiendo querido que Él venga. Porque si yo no muero habiendo querido que Él venga, me pierdo. Me pierdo porque tengo un problema con Cristo, no tengo un problema con la... Entonces, me pierdo. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con aquellos que murieron trabajando para que Cristo venga en su generación? ¿Qué va a hacer Dios? Con aquellos que murieron levantando a Cristo. Esto es lo más lindo. Si tú y yo morimos deseando ver a Cristo venir en las nubes y levantando a Cristo, Dios nos va a dar, sí, eso va a impulsar, pero Dios nos va a dar un privilegio que no le va a dar a otros. Hay una resurrección especial que va a levantar a todos los que murieron queriendo ver a Cristo venir en las nubes y ser parte de los 144.000. Vamos quizás a resucitar 2 semanas antes, no sé cuánto. Y entonces Dios nos va a dar la oportunidad de ser parte de los 144.000 y poder ver la venida de Cristo, esa palmita blanca que siempre estuvimos predicando, que cuando estemos viendo y quizás nos muramos porque no nos acompañó una generación. Pero sí vamos a ver a Cristo venir. Y vamos a ver esos acontecimientos. Eso se llama la resurrección especial, que está en Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. Entonces, ese es el Dios lindo que tenemos. Pero me encantaría que Cristo venga y ojalá que todos... Pero si no viene, tenemos que vivir como si viniera. Posiblemente Dios nos dé el privilegio que suceda. Están pasando cosas a nivel mundial, pero por primera vez están pasando cosas a nivel interior de la iglesia, que son cosas feas. Sin embargo, son las señales de que nos acercamos. Son las señales que nos acercamos. Y de eso quizás va a tratar. Muy bien, entonces ahora, Dios entonces en la primera profecía, ¿de qué se trata la primera profecía? Muy bien, un llamado a su pueblo al arrepentimiento. Nosotros dijimos entonces que todo el universo está tratando de ver si las iglesias se arrepienten. Y dentro de las iglesias no está solamente, a mi criterio, no está solamente la iglesia adventista, están las iglesias cristianas. Están las iglesias cristianas. Y hoy me dio mucha alegría saber que estas charlas las están escuchando gente evangélica. Estas mismas charlas que estamos dando aquí. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Ahora, los evangélicos tienen un llamado. Dios los levantó. A nosotros, y cada uno, o sea, como hay un hijo mayor, un hijo menor, un hijo, y todos son especiales para los ojos del Padre, nosotros somos especiales también. El pueblo adventista tiene algo especial. ¿Y qué es de especial? Que no, eso no nos hace mejores que otros. Pero Dios levantó este movimiento para hacer la conciencia escatológica del cristianismo final. O sea, Dios levantó este movimiento para que contagiemos a todos los otros cristianos que son nuestros hermanos, para que ellos también quieran preparar camino para la venida de Cristo. Y no importa si lo preparan al camino desde sus iglesias o de las nuestras. Acá la cuestión no es ganar quién tiene la mejor iglesia, sino la cuestión es que todos estemos unidos en la Biblia. Yo creo, y esto espero que no me apedreen por esto y no lo saquen fuera de contexto, pero yo creo que hay un ecumenismo. El adventismo es un ecumenismo bíblico. ¿Qué quiere decir? Hay 2 tipos de ecumenismo. Está el ecumenismo institucional y el ecumenismo bíblico. Nosotros tenemos el ecumenismo bíblico, que llamamos a todos los cristianos, no para que se hagan parte de nuestra iglesia, sino para que nos unamos ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Dónde? Se me perdió la Biblia. ¿Dónde está? Perdón. Bueno, acá estaba. Eso es lo que pasa. Hemos perdido el factor de unidad. ¿Dónde está? Ahora no puedo... Bueno, no importa, era simplemente... Es que me acordé que me faltaba la Biblia, esto. Para que estemos unidos, el ecumenismo bíblico es para estar unidos ¿en dónde? En la Biblia. De eso voy a predicar un poco ahora. No importa si un evangélico es evangélico, que siga la Biblia. No importa si un católico es católico, que siga la Biblia. ¿Cómo? Sí, nos diferencia eso, pero ellos aceptaron, con que acepten a Cristo y acepten la Biblia, tarde o temprano lo otro va a venir. Como nosotros también tenemos que descubrir cosas, no vaya a ser que nosotros nos pensemos que somos los únicos que le enseñamos a los demás. Los evangélicos tienen mucho, algunas líneas evangélicas tienen mucho para enseñarnos a nosotros con respecto a la salvación. Pero nosotros no somos adventistas por las doctrinas que tenemos, nosotros somos adventistas por el propósito que tenemos.
Porque si fuera por las doctrinas, por eso hay gente, bueno, eso hay tanto para hablar, pero hay gente que piensa, o sea, si él está equivocado en una doctrina, tiene que convencerlo. No, es que la doctrina es cuando perdemos el propósito que dejamos de ser adventistas. Adventismo quiere decir que preparamos camino para la segunda venida de Cristo. Cuando el adventismo nació, no tenía doctrinas. Entonces quiere decir que los adventistas, sin doctrinas, ya eran adventistas. Las doctrinas son una consecuencia de yo estar buscando a Dios y de haber puesto a la Biblia. Y por eso el adventismo cuando nació no tenían, o sea, había algunas doctrinas fundamentales, pero ellos dijeron la Biblia es nuestro credo. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vamos a hacer un credo y decir esta doctrina es correcta, esta doctrina es correcta, esta doctrina es correcta, sino que vamos, cada vez que querramos tener una creencia, vamos a ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos dicen esta doctrina es correcta, la hacen dogma y ya la dejan de estudiar. Y nosotros, como los adventistas, tenemos un principio que es muy importante, que decimos que la verdad es ¿cómo? Es progresiva. Entonces, yo no me puedo quedar con lo de ayer, sino que tengo que seguir investigando. Eso lo dice Elena de White. Gloria a Dios por el profeta que Dios nos dio. Pero vuelvo a repetir, a veces usamos el profeta mal. Usamos el profeta mal y le hemos hecho un daño muy grande al profeta y por eso mucha gente no quiere aceptar el profeta, pero no es por causa del profeta, sino es por causa que nosotros le hicimos daño al profeta, porque hemos puesto al profeta por sobre la Biblia. Y hemos interpretado la Biblia a través del profeta, y al profeta se lo interpreta a través de la Biblia, no la Biblia a través del profeta. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, me encantaría contarles experiencias que tuve con gente evangélica y todo eso. Si nosotros... no, es que si no, no voy a poder dar el tema, que es importante. Pero si nosotros fuéramos un poquito menos soberbios, nos podríamos unir con gente y esa gente podría estar viviendo la verdad de la Biblia y nosotros también, y estar unidos a pesar de estar en diferentes iglesias. Y de eso va a ser un poco el tema de hoy. ¿Por qué? Porque entonces Cristo quiere venir, y vamos a entrar porque si no, después si sale alguna cosa en el medio y hablamos. Pero si Cristo quiere venir, Él está esperando que su iglesia se arrepienta. Si su iglesia se arrepienta, comienza a desencadenar los eventos finales. Vimos ayer que Dios tiene, a mi criterio, el libro de la vida en su mano, Cristo viene para abrirlo y cuando venga a abrirlo va a sacar del libro de la vida a todos los cristianos, primero a todos los cristianos que no quisieron ser parte del libro de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que dejar al trigo solo para que predique al mundo. Va a ser el único movimiento, va a ser parecido al movimiento apostólico donde va a haber más trigo que cizaña dentro de la iglesia. Porque va a ser un movimiento, los movimientos son eso justamente. Entonces, ¿qué describe la profecía de los 7 sellos? Va a describir, y hoy no vamos a analizar toda la profecía, o la parte de los 7 sellos de los 4 jinetes, ¿qué es lo que Dios va a hacer para que en el pueblo de Dios queden 154.000? 144.000. Simbólico, literal, no importa. Dios va a hacer algo, Dios va a zarandear su iglesia, ¿y quién va a ser el que va a purificar su iglesia? Dios. Tenemos que tener la seguridad de eso y que no somos nosotros los que zarandeamos a la iglesia. Nosotros lo que tenemos que es levantar a Cristo, y Cristo es el que zarandea a la iglesia. El mensaje es el que zarandea a la iglesia, pero nosotros no tenemos que, como decíamos, en el Apocalipsis los perseguidores están en Babilonia y los perseguidos están yendo a Jerusalén. Si tú quieres ser de Jerusalén, por favor no persigues a nadie, porque si estás persiguiendo a alguien, estás en Babilonia. Ese es un principio que está en el Apocalipsis. Entonces, vamos a entrar a los 4 caballos y vamos a entrar primero a Apocalipsis. Cada vez que se abre un sello, un ser viviente, entonces muestra cuáles son los acontecimientos que van a ocurrir en la tierra. Apocalipsis 6, 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Y vamos a ver las características. Es un caballo. ¿Para qué se usaban los caballos en la época del Nuevo Testamento? Eran de la guerra, era, digamos, el arma de guerra, era como un tanque de guerra. O sea, los ejércitos, la fuerza del ejército se medía por los caballos que tenían. Mientras más fuerte el ejército, era porque tenía más caballos. Mientras menos, menos caballos. Ahora también los caballos de fuerza vieron que a los autos se los mide por caballos de fuerza. Eso por los carruajes de antes. Pero bueno, es otro tema. Entonces, hay un caballo. ¿Un caballo qué color es? Blanco, eso nos dice mucho. Blanco se utiliza mucho en el Apocalipsis y siempre el blanco en el Apocalipsis está relacionado ¿con qué?
con la pureza y con el pueblo de Dios, con los seguidores de Cristo. Y entonces tiene un jinete con una corona y un arco. Esa corona en el griego, hay dos tipos de corona en el griego. Una que se llama stéfanos y otra que se llama diadema. La stéfanos es la corona de victoria, la diadema es la corona política. La estéfano siempre está relacionado con victoria sobre el pecado. La diadema está relacionado con los poderes políticos que le hacen guerra al pueblo de Dios o que trabajan en este mundo. Jesús siempre aparece con una estéfanos o una diadema. Con una estéfanos, pero al final, cuando viene en el caballo blanco, ¿aparece con qué? Con una diadema. ¿Por qué aparece con una diadema en el caballo blanco? Porque ahora viene como un rey político, ya no viene simplemente como un rey por sobre el pecado, que vence el pecado. No, ahora viene a poner su reino físico acá en la tierra. Y por eso aparece con una diadema una sola vez. Ahora, a mi criterio, todos los que aparecen con estéfanos en el Apocalipsis son seres humanos. Ustedes no van a ver ningún estéfanos puesta sobre un ángel, sobre una... porque estéfanos tiene que ver con la victoria sobre el pecado. Y entonces, los que siguen a Cristo tienen estéfanos porque han vencido el pecado a través de la sangre ¿de quién? De Cristo. Y por eso, a pesar de que tenemos estéfanos, cuando lleguemos a la tierra nueva, ¿a dónde vamos a tirar nuestro estéfano? A los pies de Jesús, porque ¿quién fue el que nos dio la victoria? Fue Jesús. Jesús es el centro de todo. Y por eso ustedes van a ver, cuando aparece un estéfanos, tiene que ver con pueblo de Dios y tiene que ver con seres humanos o con Cristo. Bueno, era lo que recién explicaba. Y entonces dice que este caballo, ¿cómo salió? Dice, venciendo para vencer. En el original dice, salió venciendo para completar la victoria. O sea, este caballo salió venciendo. Para entender las profecías del Apocalipsis tenemos que ir encontrando las conexiones con la profecía anterior. ¿Qué conexión encuentran con estas características con la profecía anterior? ¿Qué? ¿Por qué? La pureza, ajá, sí, ajá. Pero con todas las iglesias, ¿qué conexión encuentran con esto? Muy bien. Todas las iglesias terminan diciendo al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y comienza esta profecía que todo el mundo está mirando a las iglesias para ver si están a tener el arrepentimiento, porque para vencer en la Biblia, la victoria en la Biblia comienza con una derrota con respecto a uno mismo. Es una paradoja. Yo tengo que morir para vivir, tengo que fracasar para tener victoria, es toda una paradoja. Y entonces termina todo mirando todo el universo a ver si se arrepienten para vencer, pero entonces ahora aparece un caballo que dice que sale venciendo para vencer. Entonces, ¿qué es este caballo? ¿Qué está describiendo? Muy bien, está describiendo el arrepentimiento que experimentaron en la iglesia, que los que aceptaron el mensaje a las iglesias, ahora salen venciendo para vencer como un ejército, y dice que salen venciendo para completar ¿qué? Porque una vez que comienza este caballo blanco a cabalgar, no para el caballo hasta la segunda venida de Cristo. Y por eso lo único que se necesita es el arrepentimiento de la iglesia. Pero es un arrepentimiento... yo creo que ayer lo expliqué, para que un movimiento se transforme en movimiento, por ejemplo, nosotros ¿cómo vamos a hacer movimiento? ¿Cómo se puede transformar esta sesión en movimiento? Si la mayoría de acá nos arrepentimos, esto se transforma en movimiento. Si nos arrepentimos solamente este grupito, Dios nos da todos los beneficios del arrepentimiento a los que nos arrepentimos, pero ya esto ya no se transforma en movimiento, ya no va a tener la repercusión que Dios espera que tenga. Para que haya movimiento tiene que haber una mayoría con respecto a un grupo que tome el mensaje de Dios y por eso, si ustedes quieren que una iglesia local se arrepienta, se transforme en movimiento, la mayoría de esa iglesia local tiene que ser gente que esté levantando a Cristo. Y mientras no sea la mayoría de esa iglesia local sigue siendo una iglesia que tiene gente reavivada adentro, pero que no va a hacer la diferencia que Dios espera. Y les digo, hay iglesias que han experimentado eso, nada más que es muy frágil experimentar reavivamiento. ¿Por qué? Porque en un momento que dejamos a Cristo se viene abajo todo. Y por eso es una dependencia constante, es saliendo venciendo para completar la victoria. Bueno, esto es lo que describe el caballo blanco. Entonces, esto quiere decir, ya lo dijimos, ¿cómo terminan todos los mensajes a cada iglesia en la profecía anterior? Al que venciere. El caballo blanco es el cumplimiento del arrepentimiento de las iglesias. ¿Qué representa el jinete del caballo blanco? Y a mi criterio representa
algo que tiene que ver con esta, representa al pueblo de Dios que reavivado comienza a cabalgar. Pero entonces ahora vamos a ver, nos vamos a salir un poco de esta profecía para entender el caballo blanco. Esto es una cita de Elena de White que está en Review and Herald, 25 de febrero de 1902. Un reavivamiento y una reforma debe tomar lugar bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y en teorías, hábitos y prácticas. La reforma no traerá frutos de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma debe hacer su trabajo señalado, haciendo este trabajo deben estar unidos. Pregunto, ¿es el reavivamiento y la reforma lo mismo? No. ¿Qué es reavivamiento? Muy bien, el renacer de la vida espiritual. Les hago una pregunta. ¿El testigo fiel no le está pidiendo un reavivamiento a la iglesia? Sí, le está pidiendo un reavivamiento. Entonces, ¿qué es la reforma? Muy bien, el resultado del reavivamiento, pero ¿un resultado en qué? ¿En cambio de qué? ¿De hábitos? ¿Qué dice ahí? Reforma significa, a ver acá, reforma significa un cambio en ideas y en teorías y en hábitos prácticas. El cambio de mente es el reavivamiento. La reforma no es un cambio de mente, es un cambio de es una reorganización de cómo hago las cosas. Y cómo hago que ese mensaje que antes no se estaba dando, ahora se dé, y para que se dé tengo que hacer una reforma. Tengo que crear, correcto, es la parte práctica, crear plataformas para que eso sea más efectivo. ¿Me explico? Ahora, de acuerdo a esta cita, si hay reavivamiento, ¿hay qué? Hay reforma. ¿Puede haber reforma sin reavivamiento? De acuerdo a lo que dice acá. No, la reforma sin reavivamiento es revolución. Es revolución. No es el reavivamiento me lleva a una reforma. ¿Puede haber reavivamiento sin reforma? ¿Sí? De acuerdo a lo que dice acá, no. Ahora vamos a dar un ejemplo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Bueno, acá estaba. Vamos a leer de vuelta. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. O sea, el reavivamiento tiene que ver con algo personal e interior, algo que ocurre en mi mente, o sea, que tiene que ver con la revelación de Dios, del verdadero Dios a través de Cristo. Pero entonces reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y en teorías, hábitos y prácticas. Esto tiene que ver algo que más con lo externo, con lo que yo voy a hacer después del reavivamiento. Entonces, la reforma no traerá frutos de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. O sea, que reforma puede haber sin reavivamiento, pero pienso que no puede haber reavivamiento sin reforma. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Ejemplo. Bueno, esto vamos a pasarlo. Santiago 2:17 dice, así también, si la fe no tiene obras, está muerta. ¿Puede haber obras sin fe? Sí, pero ¿puede haber fe sin obras? No. Entonces, reavivamiento, si yo quiero ver si realmente una iglesia se reaviva, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber una reforma. Y si no hay reforma, es todo un cuento. O sea, no hay ningún tipo de reavivamiento. Nosotros podemos decir, vamos a levantarnos a las 4 de la mañana en la iglesia a orar por el Espíritu Santo. Y ahora vamos por el Espíritu Santo. Y dicen, la iglesia se está reavivando. Y no hay ninguna reforma. Entonces quiere decir que eso fue simplemente un plan para decir que hicimos algo lindo, pero el reavivamiento siempre tiene que llevar ¿a qué? A la reforma. Yo lo parafraseo así, este versículo que está en Santiago, así también, si el reavivamiento no tiene reforma, está muerto. ¿Y saben qué? Nosotros somos especialistas en hablar de reavivamiento en las iglesias adventistas. Pero cuando, por ejemplo, en las iglesias adventistas locales, y después aplíquenlo al nivel que quieran, las locales decimos, vamos a cambiar la liturgia porque a la gente que queremos llegar a esta liturgia que nosotros tenemos es un poquito rara, porque vieron cómo es la liturgia en las iglesias adventistas. Nos paramos, cantamos,
nos arrodillamos, hacemos la oración. Nos paramos, nos sentamos. Pasa la ofrenda. Antes de la ofrenda, otra oración. Nos paramos para cantar un canto. De vuelta nos sentamos. Viene una parte especial. Y eso a la gente que viene buscando la palabra de Dios, la gente viene a buscar la palabra de Dios, no viene a buscar un programa de rituales. Y nuestras iglesias están llenas de rituales. Por ejemplo, les doy un caso. La Santa Cena. En la Santa Cena ponemos la mesa de la Santa Cena y ponemos un mantel arriba de la mesa. Y parece que ese mantel es sacrosanto. Cuando no existe en ningún lado en la Biblia, ustedes no ven a Jesús poniendo un mantel y diciendo, a ver, Pedro y Juan, hagan el doblado del mantel en la... No hay... ¿Cómo? Claro, sí, y entonces, eso es todo un ritual que se ha hecho central en la Santa Cena. Y que se ha hecho toda una estructura alrededor de ese ritual, porque las diaconisas van a ensayar para doblar el mantel, quién lo dobla mejor, y un mantel con bordados, así que le sale oro, que esto, que lo otro, que dice Santa Cena. Está muy lindo, hermanos, pero estamos quitando el centro. La Santa Cena es algo sencillo. El centro de la Santa Cena son los símbolos, no es el mantel. Pero entonces hacemos uniformar a todos de blanco, todos la misma corbata, todo, que suena lindo, pero al final estamos poniendo el centro en la decoración y nos olvidamos de todo lo que a eso está simbolizando. Y hacemos del programa el centro, eso es un gran problema. Y eso nos parece súper, súper santo. ¿Por qué se puso un mantel en la Santa Cena? ¿Por qué? Porque en la época que se puso el mantel había muchas moscas. No se rían, estoy diciendo la verdad. Había muchas moscas en los lugares, entonces había que poner ahora ya no se necesita. O sea, las moscas, quizás, no sé, acá que hay las ventanas abiertas, sí, pero generalmente en las iglesias muchas veces que ya tienen aire acondicionado y entonces no hay moscas y cada platito tiene su mantelito y tiene su tapita. Entonces no es necesario un mantel, pero hemos hecho ese mantel y cuidado con que saquemos el mantel. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando empezamos a descubrir estas cosas, y decimos, estas cosas no tienen sentido, decimos, pero siempre se ha hecho así. Y entonces, cuando empezamos a reavivarnos y a darnos cuenta de que tenemos que darle a lo más importante, le tenemos que dar el peso, la gente nos resistimos a la reforma. Entonces quiere decir que si nosotros nos resistimos a la reforma, no hemos tenido realmente un verdadero reavivamiento. No sé si me explico. Entonces tenemos que... Así como la fe verdadera se evalúa por las obras, la verdadera reforma se evalúa por el... Perdón. Sí, yo ya estoy cansado. El verdadero reavivamiento se evalúa por la reforma. Yo puedo empezar a querer producir obras, y las puedo producir, pero si no son el resultado de la fe, si a alguien le falta obras, no tiene que buscar las obras. ¿Qué tiene que buscar? La fe. ¿Y cómo viene la fe? Viene con la contemplación de Jesús. Pero hay gente que dice, faltan las obras, hay que hacer obras. Y entonces salimos a hacer obras y no vamos a tener nunca la fe, porque las obras son el resultado de la fe. Y la fe es el resultado de contemplar a Jesús. Entonces puedo producir obras sin Jesús, pero esas no son obras verdaderas. Son obras que al final terminan haciéndome un hipócrita. Así también, si el reavivamiento no tiene reforma, está muerto. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a hacer una paráfrasis que diría, muéstrame tu reavivamiento sin reforma y yo te mostraré mi reavivamiento por la reforma. Si deseamos ser la iglesia final, debemos mostrar nuestro reavivamiento por medio de una reforma. Pero no vamos a hacer la reforma. ¿Qué vamos a buscar primero? El reavivamiento. Pero cuando el reavivamiento nos lleve a una reforma, no paremos el reavivamiento por frenar la reforma. ¿Se entiende? ¿Qué es la reforma? Reforma significa una reorganización, un cambio en ideas, en teorías, hábitos y prácticas. Y ahora quiero entrar a esto. Esto no tiene que ver con profecía, pero yo quiero que entendamos cuál es la diferencia entre un movimiento y una corporación. Los movimientos son orgánicos. ¿Qué quiere decir orgánico? Orgánico quiere decir, ¿cómo? Vivos. Las corporaciones son mecánicas.
¿Cuál es la diferencia entre una estructura orgánica y una estructura mecánica? La vida. Y otra de las cosas, por ejemplo, si yo meto un lavarropa acá a este cuarto y lo dejo 2 años, entonces ustedes vienen y me dicen, les digo, vamos a sacar el lavarropa. Entonces voy y digo, oh, no lo podemos sacar, el lavarropa creció. ¿Está bien? ¿Por qué no? Porque las máquinas no cambian, o sea, no crecen. Ahora, yo puedo meter una planta que la riego todos los días y puede ser que en 2 años no la pueda sacar de ahí. ¿Por qué? Porque el orgánico está en continuo crecimiento, está en continuo cambio. Un movimiento está en continua reforma. Una planta está en continua reforma. Y por eso cuando a las iglesias dicen, no vamos a hacer esto porque siempre se ha hecho así y que esto del otro, esas iglesias son mecanicistas que no tienen reavivamiento y por lo tanto están muertas. No, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer? La misión determina los cambios que nosotros tenemos que realizar. Y nosotros nos tenemos que adaptar, o sea, sin perder los principios, nos tenemos que adaptar a la misión. Y la iglesia tiene que estar en continua adaptación a la misión. Por eso esto que están haciendo acá, estos grupos, estos ministerios, me parece espectacular. Esto es súper orgánico. Súper orgánico. Esto es movimiento. Pero estos movimientos se pueden transformar también en corporación si no seguimos los principios. Entonces vamos a ver la diferencia entre movimiento y corporación. ¿Por qué? Porque el caballo blanco, para mí, es un movimiento. Y no es para mí. Dios siempre, cuando levantó un grupo de gente, la levantó en un movimiento, no en una corporación. Alguien puede decir, pero entonces, pastor, quiere decir que estamos mal si nos hemos transformado en corporación, porque ahora sabemos que la iglesia es corporación. No. Se necesita una estructura. La pregunta es, los que estamos dentro de la estructura, ¿qué decisiones tomamos? ¿Tomamos decisiones para que la estructura se transforme en una corporación o para que la estructura se transforme en un movimiento? No hay un movimiento puro ni una corporación pura. ¿Estamos yendo para un lado o estamos yendo para el otro? ¿Me explico? Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias. En un movimiento tiene un pequeño aparato administrativo, pero una gran misión. En una corporación tiene un gran aparato administrativo, pero una pequeña misión. Y eso ustedes que están naciendo como movimiento tienen que tener cuidado. Porque en el momento que ustedes como movimiento, la administración de sus movimientos se transforma en más grande que la misión, se acabó, se transformó en corporación. Y simplemente para darles un ejemplo, cuando nació la Iglesia Adventista tenía una enorme visión y un cajón administrativo muy, muy pequeño. Y todo iba para la misión. A medida que pasan los años, ¿qué pasa? Crece el cajón administrativo y ¿qué pasa con la misión? Porque la misión, quiero que quede claro esto, la misión no es bautizar gente. La visión es llevar el reino. La visión es preparar camino para la venida de Cristo. ¿Que eso trae bautismos? Sí, sin duda que sí. Pero que cuando hacemos de los bautismos el fin en sí mismo, no es. Y esto no me voy a poner, yo le estoy dando ejemplos de cosas que sé que funcionan y que las he puesto en práctica, no que las leí en un libro. Creo que se los dije, pero se los voy a volver a repetir. Llegó una iglesia que estaba muy mal de los diezmos. Me decían, pastor, tiene que predicar de los diezmos, tiene que predicar de los diezmos. No prediqué nunca de los diezmos. Sí mencionaba por ahí, porque es parte de la vida cristiana los diezmos, pero no hace un sermón sobre los diezmos, así para que la gente diezme, nunca. Al final del periodo era la iglesia que más diezmaba. En el trayecto, el primer año, me criticaron en esa iglesia como diciendo, usted no está predicando lo que hay que predicar la vestimenta, hay que predicar esto, hay que predicar lo otro. Y nos encanta predicar todas las cosas que son resultados, pero no predicamos la causa, y nosotros tenemos que predicar la causa. Levantemos a Cristo y los diezmos suben. Y si los diezmos, yo los logro, a los diezmos por poner culpa en la gente, decir, no están diezmando, que esto y lo otro, y predicando los diezmos, nosotros no tenemos que predicar los diezmos, nosotros tenemos que predicar a Cristo y la fidelidad a Cristo, que parte de la fidelidad implica los diezmos. Pero no todo el que diezma es fiel, pero sí todo el que es fiel diezma. ¿Se entiende? Pero entonces por eso tenemos que entender dónde están los énfasis. Esto es una ley, es científico esto. Ustedes predican a Cristo y hay reavivamiento. Ese reavivamiento quizás no ocurra el sábado que viene, o quizás antes del Congreso,
eso se lo dejan en las manos de Dios. Pero que el reavivamiento viene cuando predicamos a Cristo, el reavivamiento viene. Que la fidelidad viene cuando predicamos a Cristo, la fidelidad viene. Y mucha mejor que la fidelidad lograda por la fuerza, porque esa no es fidelidad. Entonces, en un movimiento, sus miembros están dispuestos a sacrificar la estructura con tal de no sacrificar la misión. En una corporación, sus miembros están dispuestos a sacrificar la misión con tal de no sacrificar la estructura. A ver, esto hay un ejemplo. Había un grupo de aborígenes, de indios, que eran vegetarianos. Ojo, este es un ejemplo, es una parábola, pero eran vegetarianos. Entonces un día resulta que estaban todos contentos, hasta esa bebida era muy contenta, pero un día ellos tenían también muchos animales y eso, y un día se incendia el bosque, de repente se incendia el bosque que estaba al lado. No, y entonces dentro del bosque había vacas. Entonces cuando se termina de incendiar el bosque, empiezan a oler, y a pesar de que eran vegetarianos, le empezó a gustar el olorcito que venía del bosque. Entonces se acercaron a donde, y bueno, había una vaca asada ahí, ¿no? Entonces dijeron, suena, esto parece como que se come. Bueno, entonces lo comieron, y les gustó. Y entonces, ¿qué? Dijeron, vamos a hacer esto, y en ese como no equilibraban bien estos vegetarianos y estaban un poco débiles, porque no comían proteína, o sea, comían solamente lechuga. Entonces, cuando comieron la vaca, les dio un poco de proteínas, aunque un poco contaminadas, pero les dio proteína, entonces se sintieron más fuertes. Entonces dijeron, bueno, tenemos que empezar a comer vacas. Entonces cada vez que comían vacas, ¿qué hacían? ¿Dónde hay otro bosque? Entonces había otro bosque y metían todas las vacas dentro del bosque y prendían fuego al bosque. Pero resulta que tenían como 5 bosques y ahora tenían que comer vacas Y entonces cada vez que comían vaca, o sea, incendiaban un bosque. Entonces dije, uno muy inteligente dijo, escúchenme, se nos van a acabar los bosques, se nos van a acabar las vacas y nos vamos a quedar sin comida. Así que empecemos a plantar bosques. Y entonces empezaron a plantar bosques. Y entonces cada vez que terminaba un bosque, empezaban a criar vacas, metían las vacas dentro del bosque y prendían. Entonces, pero ahora tenían que también entrenar a gente que aprenda a cómo quemar los bosques de una manera efectiva. Y entonces empezaron a hacer escuelas de cómo quemar bosques, cómo plantar árboles, cómo criar vacas. Y se armó toda una infraestructura tremenda. Y un día una persona estaba allí y tenía una vaca, que le cayó un rayo, no sé qué pasó con la vaca. Entonces dice, ¿por qué tenemos que quemar un bosque? Y entonces tenía unos fierritos, no sé cómo le dicen ustedes, unos fierritos así, que los atravesó. Y entonces hizo una parrilla. Y en vez de meter toda la vaca en la parrilla, dijo, voy a cortar la vaca en pedazos. Y entonces puso la pata, después puso el lomo, puso esto. Y dijo, pero este es el mejor invento que alguna vez. Entonces fue y le contó a la gente, a los vecinos, y los vecinos dijeron, ¡qué bueno! Pero entonces un vecino inteligente dice, ¿pero qué va a pasar con toda la gente que está plantando bosques, que está haciendo... Si nosotros le damos lugar a la parrilla, un montón de gente se va a quedar sin nada que hacer. Pero esto es una buena idea, vamos a reformarnos y vamos a reestructurar la cosa. Bueno, la cuestión es que le advirtieron que la idea de la parrilla, si bien que era buena, había que quedarse callado. Y como sentía la pasión muy grande de que había descubierto algo bueno, empezó a decirlo a tal punto que llegó al cacique, el cacique se enteró y el cacique sintió que eso era un atentado hacia la estructura, y como un atentado hacia la estructura, terminó quemado en la parrilla, sacrificado, no la vaca, sino él. Por supuesto, es un cuento esto. ¿Cuál es la lección? Ustedes están naciendo como movimiento en los pequeños lugares donde están. Han creado panaderías, han creado esto, pero para seguir creciendo en la misión a veces va a haber que sacrificar una cosa para dar lugar a otra. Pero a veces no, empezamos a idolatrar el sistema que hemos creado, y por idolatrar el sistema y por no martirizar al sistema, terminamos martirizando la misión. Y ese es el gran problema que corren los movimientos. Y por eso el propósito siempre es lo más importante, la misión. En un movimiento, los líderes son servidores y motivan al servicio voluntario. En una corporación, los dirigentes son jerárquicos y demandan servicio por obligación. Y quiero decirles, el dirigente que pide obligación, que no inspira, que trata de que la gente lo siga o haga cosas por obligación, esa persona es un dirigente, pero no es un líder. El líder motiva, el líder inspira,
pero nunca obliga. Ustedes nunca van a ver a Jesús obligando a un discípulo, nunca. Y por eso nosotros tenemos que ser líderes espirituales, tan llenos del Espíritu que inspiren nuestro ejemplo para que la gente siga ese ejemplo y no que tengamos que estar obligando a la gente a que haga las cosas. Los dirigentes son jerárquicos y demandan servicios, o sea, los dirigentes son... En las corporaciones se cree que el que llega arriba es más importante que el que está abajo. Eso es contrario a la Biblia, y Jesús lo dijo claramente. Ustedes ven los dirigentes del mundo, dice, cada uno, el que quiera ser grande, que sea como un niño, dijo Jesús. No está malo en querer ser grande. Lo malo está en que ser grande al estilo del mundo. El que quiera ser grande dentro del movimiento de Dios tiene que ser el mayor servidor. Y por eso tenemos el líder, tiene que ser un siervo. Especialmente en los países, en Estados Unidos no se ve tanto esto. No se ve tanto esto. ¿Por qué? Porque es un país que ha crecido dentro de los principios protestantes. Pero nosotros que venimos acá en Sudamérica, acá doctor, ingeniero, todos esos títulos, si llegó a la unión, si llegó a la división, si llegó a la asociación general, y vienen los de la asociación general y le tiramos una alfombra roja. Y no está mal que le tiremos una alfombra roja, pero cuando venga el pastor del otro lado, tirémosle una alfombra roja también. No está mal que seamos respetuosos con aquellos que tienen puestos de influencia, pero seamos respetuosos con todos, no con aquellos que están en un puesto grande. Y a veces pensamos que tenemos que llegar para ser. No, tú eres el que condiciona el puesto que estás. El puesto no te hace a ti, tú haces al puesto, si es que realmente eres un líder. Y los líderes no necesitan puestos para ser líderes. Tú eres líder con puestos sin puestos. Por ejemplo, en las iglesias, están los ancianos que no lo eligieron de ancianos y se ofenden y se van a otra iglesia para que los elijan ahí. Si no los eligen, se van a otra iglesia o empiezan a hacer guerra política. Si tú te defines a ti mismo por el cargo que ocupas en la iglesia, miserable de ti, porque no te encontraste con Cristo. Porque a ti te define Cristo, no te define un cargo. Y entonces, todas esas personas que están luchando por cargos, y esto es un principio psicológico, son personas que tienen la autoestima muy, muy baja. Muy, muy baja. Y que se ofenden si no lo pusieron, si lo miraron, si no lo miraron. Y por eso Cristo lo que hace con nosotros es levantarnos la autoestima y dice, ustedes valen muchísimo para mí. Y dice, si Dios, les son importantes los pajaritos, como decíamos ayer, son importantes los pajaritos y no los deja morir, ¿cuánto más ustedes? Entonces ustedes son importantes, ustedes valen para Dios, ustedes tienen que creer que son importantes para Dios. Y cuando yo creo que soy importante para Dios, no me voy a deprimir si no me eligieron, yo voy a seguir siendo quien soy si no me eligieron. Pero voy a seguir liderando y sirviendo desde el lugar donde esté. Y quizás más todavía que si me elijan. Siempre le digo a mis ancianos de mi iglesia, si querés ser anciano, por favor, acordate que el anciano va a ser un consejero, pero no va a ser un dirigente. Si vos querés hacer cosas, no seas anciano. Porque a veces los ancianos quieren decirle, hay que hacer esto, hay que hacer... No, la iglesia, los ancianos y los pastores estamos para liderar a la iglesia y para motivar y que las ideas salgan de ellos. Pero nosotros muchas veces queremos controlar a todo el mundo. Bueno, esto es otro tema. Pero vamos... Movimiento. En el movimiento sus miembros son fieles a Dios y a su palabra. En la corporación sus miembros son fieles a las tradiciones y son temerosos de los hombres. No necesita mucha explicación esto, ¿verdad? En un movimiento se esfuerza por predicar un mensaje correcto que alcance a la gente donde esté. Sus energías, en una corporación, sus energías se centran en traer más gente a la iglesia para competir con las otras denominaciones. Yo le llamo esto el principio de Jonás. ¿A dónde lo mandó Dios a Jonás? A Nínive. Jonás predicó, ¿verdad? ¿Se arrepintió la gente, sí o no? Les hago una pregunta. ¿Llegaron a ser pueblo de Dios esa gente, sí o no? ¿Están seguros? ¿Llegaron ahí, en ese momento? ¿Llegaron a ser pueblo de Dios? Sí. Ajá. Ahora les hago otra pregunta. ¿Tuvieron que empezar a mandar los diezmos al templo de Jerusalén, los de Nínive? ¿Y seguían siendo pueblo de Dios? Sí, se arrepintieron, dice la Biblia. Hasta se arrepintieron, hasta hicieron silicio las vacas, dice la Biblia. Y Jonás se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque Dios en ese momento los consideró su pueblo. Y Jonás decía, no, tienen que ser destruidos. Si son niños e hicieron cosas malas. Y Dios los consideró parte de su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No importa dónde la gente viva la verdad. Donde se vive la verdad, allí hay pueblo de Dios. Y la verdad es una persona.
Nunca nadie tiene la verdad totalmente plena. Por lo tanto, si es por las doctrinas, ni nosotros somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios se define por la entrega a Dios. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir esto. A veces nosotros estamos tan empeñados en que la gente venga a nuestra iglesia que las hacemos sentir perdidas si no son parte de nuestra iglesia y ellos están tan salvos como nosotros. Lo único que les hace falta es descubrir la verdad del sábado. Solamente eso. Pero ya están con Cristo, viven para Cristo, oran más que nosotros, no hacen actividad misionera para después venir y contar acá en la iglesia lo que hacen, sino que hacen actividades, están en los hospitales, están en todos lados. Les doy un caso. Estaba en una iglesia de pastor de jóvenes. Entonces había dos jóvenes que eran ingenieros que venían todos los sábados de tarde a la iglesia. Y a mí me llamaba la atención, venían a la sociedad de jóvenes y después a los juegos sociales. Entonces un día me dicen, pastor, ellos son metodistas. ¡Wow! Entonces un día me acerqué y le digo, fulano y fulano, le digo, me encanta verlos acá, le digo, le empecé a hacer preguntas, esperaba que ellos me digan que eran metodistas y salió, y ellos me dijeron, sí, somos metodistas, nosotros en la iglesia metodista. Entonces le digo, ¿y por qué ustedes vienen todos los sábados de tarde acá con nosotros? Dice, porque nosotros guardamos el sábado. Ah, sí, le digo. Sí, nosotros guardamos el sábado. Dice, y como en nuestra iglesia se reúnen el domingo, entonces dice, venimos los sábados de tarde acá a la sociedad de jóvenes con ustedes, que nos enteramos que ustedes guardan el sábado, despedimos el sábado con ustedes, nos quedamos en los juegos sociales, y después mañana, dice, vamos a ir a nuestra iglesia y vamos a celebrar con nuestros hermanos. Ah, ¿y qué hacen el sábado? Dice, no, el sábado nosotros lo que hacemos es ir a los hospitales y vamos y le leamos a la gente la Biblia y vamos y le cantamos. Dos ingenieros. Yo digo, estos guardan el sábado mucho mejor que nosotros. Porque nosotros a veces el sábado estamos trabajando para Dios, o sea, pero es trabajando para la iglesia. Estamos en junta de esto, junta de esto, junta del otro, y Dios queda en un costado. Bueno, y entonces cuando ellos vieron mi cara sorprendido, me dice, pero no te sorprendas, Joel, me dice, nosotros descubrimos esta verdad en la Biblia. Entonces fuimos al primer anciano de la iglesia y le dijimos, acá nosotros estamos leyendo la Biblia y la verdad nunca nos habíamos dado cuenta, pero nos damos cuenta que el sábado es el día de reposo. Porque, le dicen al primer anciano, entonces el primer anciano le dice, sí. Y entonces ellos le dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Entonces el primer anciano le dice, ¿y quién guarda el domingo? Yo guardo el sábado también. Dice, pero ¿cómo? Si usted viene el domingo. No, el domingo vengo porque ya siempre nos reunimos el domingo, pero yo guardo el sábado. Y el anciano le dijo, yo salgo todos los sábados también a la... Y después ellos me contaron, esto yo no lo... Dice, en mi iglesia la mayoría guarda el sábado. Nos reunimos el domingo porque ya es la tradición reunirse el domingo, pero la mayoría guarda el sábado. Dios está trabajando y nosotros pensamos que de todo depende de nosotros y Dios está haciendo su obra en otros pueblos que se están preparando y a veces están haciendo las cosas mejor que nosotros. Porque ojalá nosotros saliéramos al hospital en vez de reunirnos acá y estar todos juntitos ahí, que está muy bien, hay que congregarse y todo eso, pero salir a dar a Cristo a los demás. Eso es movimiento. Y con eso no quiero decir que mañana vamos a empezar a reunirnos los domingos, no. Pero la soberbia con la que nosotros muchas veces nos manejamos le hace mucho daño al Evangelio. Hay hermanos nuestros fieles que son más fieles que nosotros que están en otras iglesias y que están viviendo la verdad y quizás están hasta creyendo en Elena de White y todo y nosotros pensamos que no, porque estar en otra iglesia no pasa nada. Y están escudriñando muchísimo. Y Dios se está manifestando porque Dios los ama tanto como a nosotros. Les cuento otra. Estaba en España. Esto se lo conté los otros días a los muchachos cuando estaba sentado ahí. Me invitaron a un congreso de jóvenes en España y prediqué de Cristo. Y entonces en el hall del hotel quedaron unos muchachos muy inquietos y me dicen, pastor, ¿sabe qué? Nosotros hemos descubierto el mensaje del Evangelio, el mensaje de la justificación por la fe. Pero nuestra iglesia adventista local, no nos dejan predicar. No nos dejan predicar. Es más, piensan que somos liberales y ese es el gran problema que uno se encuentra cuando empieza a predicar a Cristo. En las iglesias adventistas Satanás ha tenido tanto éxito que piensan que cuando se predica a Cristo es liberalismo. Es terrible eso. Es como cuando se predica a Cristo no es la verdad. Entonces, dice, en la iglesia nos prohíben predicar y no nos dan espacio.
Y nosotros no sabemos qué hacer, y entonces estamos en un grupito ahí. Entonces yo les dije, miren, les digo lo siguiente, ustedes no pueden hacer una guerra en la iglesia. Si en la iglesia, la junta de iglesia, ustedes no los deja predicar, no los deja hacer nada, ellos tienen el derecho de decidir lo que quieran, no prediquen en la iglesia. Pero sí les puedo decir algo, nadie de la iglesia les puede prohibir a ustedes predicar en la calle. Nadie. Salgan a la calle, salgan a las plazas y prediquen ahí a Cristo. Yo se lo dije así, ¿no? Se lo tiré así. Bueno, resulta que seguimos charlando y todo eso, fue muy linda la experiencia, me volví para Estados Unidos, a los 2 años me invitan de vuelta a otro congreso en España. Entonces voy a ese congreso, estoy predicando y a la tarde viene el director de la Unión de Actividades Laicas y me dice, Joel, a la tarde en el campamento adventista tenemos un grupo de gente, me gustaría que vayas a predicarle, ya que no predicas esta tarde, ¿vendrías al campamento adventista? Y le digo, sí, está bien, vamos. Javier Moliner se llama el pastor este. Entonces nos fuimos en auto, llegamos al campamento adventista y había un grupo así, no tan grande como esto, pero digamos un grupo de gente más o menos hasta acá, ¿no? En el campamento adventista. Y entonces me empiezan a presentar y había un pastor evangélico, un pastor judío mesiánico, con los miembros de iglesia, y habían venido al concilio laico de los adventistas. Y a mí eso me fascinó. O sea, y bueno, agarré y empecé a predicar de un movimiento orgánico y todo eso. Todos quedaron muy contentos y yo cuando termina el tema digo, hermano, yo me siento pero tan feliz de que acá haya un pastor judío mesiánico, un pastor evangélico con sus miembros, que estemos adventistas acá. Me siento tan feliz de que esto esté sucediendo. Y entonces terminamos y oramos y se acerca un joven y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? No me acuerdo. Yo era uno de los que charlamos con usted, ¿se acuerda en el hall en el congreso pasado? ¿Se acuerda que usted nos dijo, si en la iglesia no los dejan predicar, salgan a las plazas? Bueno, dice, lo tomamos literalmente. Nos fuimos a la calle y empezamos a pedir a Dios que nos guíe y pasamos por una iglesia evangélica. Y dijimos, ¿por qué no nos metemos en la iglesia evangélica para hablar de Cristo? Y no fueron a predicar, a decir hay que guardar el sábado, no, nada. Fueron a participar con ellos para compartir a Jesús y contar su testimonio, de cómo Jesús había... Y cuando ellos contaron su testimonio, los vieron sinceros, los vieron leales, ¿y qué empezaron a pedirle? Predicar. Y empezaron a hacerles preguntas, y ellos cuando preguntaron qué día guardan, ¿qué día dijeron que guardaban? El sábado. Y dijeron, ¿por qué? No para decir, si no guardas el sábado, tienes la marca de la bestia, que esto, que el otro. No. Guardamos el sábado por esto, por esto. Se generó un diálogo, y ahora esa iglesia evangélica y esa iglesia judía mesiánica estaban guardando el sábado. Y cuando había un concilio de los adventistas, ellas venían al concilio y estaban leyendo el espíritu de profecía, estaban sin haberse bautizado en la iglesia adventista. Eso es adventismo. Si se quieren bautizar, perfecto, pero si quieren seguir ahí, que sigan, ¿qué importa? La cuestión no es hacer proselitismo, la cuestión es llevar el reino a todos lados. Y Dios es poderoso para transformar el reino en el movimiento final. Es que Dios lo va a hacer, y Dios lo va a hacer así. Tendría más cosas para contarles, pero vamos con esto. El movimiento está unido en la diversidad. En la corporación hay una uniformidad compulsiva, y acá hay algo que tenemos que entender. Nosotros muchas veces confundimos unidad con uniformidad. ¿Cuál es la diferencia entre la unidad y uniformidad? La uniformidad es la falsificación satánica de la unidad. ¿Se entiende? La uniformidad es la falsificación satánica de la unidad. ¿Qué es uniformidad? Todos piensan, hacen y hacen lo mismo. Eso es uniformidad. Aunque no les guste, es compulsivo, correcto. En la unidad se alimenta de la diversidad. Es más, eso lo vemos en el Nuevo Testamento, es espectacular. Los apóstoles. Y Pablo dice, hay diferentes dones, pero todos estamos en lo mismo. No todos tienen que hacer lo mismo. Porque a veces, por ejemplo, venimos a la iglesia y dicen, está el director de actividad misionera, ¿no?, entre la escuela sabática y el sermón, y dicen, hermanos, el sábado pasado no vino nadie a la actividad misionera, ¿cuántos van a venir ahora? Porque todo el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que tener una estrellita en la corona y todo. Entonces generamos culpa a la gente. Y todos tienen que venir a golpear puertas. Y hay gente que no siente el llamado a golpear puertas. Pero siente el llamado para una persona que está en Cristo, está en misión. No puede haber alguien que diga, yo estoy con Cristo, tengo una relación con Cristo y no hace misión, es imposible.
La persona que está en Cristo no hace actividad misionera, sino que vive en misión. La misión es un estilo de vida. Entonces, en las iglesias, yo no tengo que obligar a la gente a que hagan lo que yo quiero o lo que yo pienso que a mí me gusta hacer. No, va a haber gente que dé estudios bíblicos, gente que golpee puertas, gente que le dé leche a los pobres, gente que salga, no sé, a repartir flores. No importa. Lo importante es que cada persona con Dios decida qué es lo que va a hacer y las personas que tienen que Dios les dijo algo parecido se junten y lo hagan juntos para que sea más efectivo. Pero cuando nosotros queremos unificar y que todos tienen que hacer lo mismo, no es bíblico eso. Y lo mismo pasa, Elena de White en el Ministerio de Oración dice, no todos vemos la religión de la misma manera. Y es necesario el diálogo en la iglesia para poder estar unidos. Y un diálogo en la diversidad. Y les voy a dar un ejemplo. Tenemos un paisaje, está lindo, ¿no? Estamos en una casa y esa es la ventana. Acá tenemos a un señor, acá tenemos a un joven y acá tenemos a una jovencita, a una joven. Les hago una pregunta. Este señor, cuando mira por la ventana, ¿qué es lo que ve? Esta es la vista del señor. Muy bien, ve la casa, ve ¿qué? Palmeras, ¿qué ve? Ve mar y playa. Y un pedacito de canoa. Cuando esta chica mira para allá, ¿qué es lo que ve? Está viendo por la misma ventana. ¿Pero qué ve? ¿Ve cielo? ¿Ve algo de la playa? ¿Ve alguna palmera? ¿Pero ve la casa? No. Y este que está acá, cuando mira por la ventana, ¿qué ve? ¿Todo? No. Esto no lo ve. Ve las palmas y quizás ve algo de la casa, pero no ve todo. Si este señor empiezan a hablar y dice, miren, yo quiero decirles que lo que hay detrás de la ventana es una choza con palmeras y mar. Entonces ella dice, acá no hay una choza. Yo veo el mar, solamente el mar y una parte de una canoa, pero no hay ninguna choza. Y este dice, no, pero sí es que hay una choza. Pero no puede ser que estemos mirando por la misma ventana y, o sea, que no tiene, yo lo que veo es lo que es, esa es la realidad. Y entonces el del medio dice, no, yo les quiero decir que hay una parte de una casa y la parte de una canoa, pero no hay, como ustedes dicen, una canoa completa o una casa completa. No, hay algunas palmeras, pero no un montón de palmeras, como dices tú, y se empiezan a pelear. ¿Tendría sentido eso? No, nosotros decimos, no es inteligente eso. Sin embargo, nosotros eso lo hacemos continuamente en las iglesias. Y a veces solamente hay que ir a una escuela sabática para ver cómo se pelean. Por si los 144.000 son literales, si son simbólicos, o sea, no sé, ustedes saben todas las cosas que se discuten, se pelean. No, tenemos que aceptar que hay diversidad y es un movimiento sabe aceptar eso, las corporaciones no. Y nosotros somos movimiento y Dios quiere que seamos movimiento. En un movimiento se identifica por su esencia más que por su forma. La corporación e institución se identifica por su forma más que por su esencia. Para los de corporación, ¿la iglesia adventista qué es? No, es la institución de la iglesia. No, eso no es la iglesia, esa es la organización de la iglesia. La organización de la iglesia es lo que crea la iglesia para ser más efectivo en la misión. Pero la organización no es la iglesia. Eso es un medio que creó la iglesia. ¿Me explico? Entonces, en el movimiento se identifica por su esencia más que por su forma. Por ejemplo, yo tengo agua en un vaso, tengo agua en una botella y tengo agua en una cantimplora. La forma del contenido cambia, ¿pero el agua cambió? No. Yo puedo tener el agua en diferentes formas y sigue siendo agua. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el sincero que sigue a Cristo. No es la iglesia, y por eso Elena de White dice, cuando lo borran a alguien de la iglesia no quiere decir que fue borrado del libro de la vida. O sea, la iglesia es toda persona sincera que vive para Dios y después la persona que va a cumplir la misión más del movimiento final, la iglesia final, es aquel que basa su creencia ¿dónde? En la Biblia. Sin embargo, a veces hay personas que basan su creencia en la Biblia y la ven de una manera. Y por eso nosotros necesitamos ser humildes y dar amor para que todos nos podamos sentar con esas personas que ven de una manera y nosotros también y poder llegar a un acuerdo. Y si creemos lo que dice la Biblia, si nosotros somos sinceros y seguimos a Cristo, dice que el Espíritu nos llevará ¿a cuánto? A toda verdad. A toda verdad. Me acuerdo, les cuento un caso para que entiendan este principio.
dando una campaña evangélica para universitarios, entonces después terminó la campaña evangélica y una atea, que fueron 3 meses de campaña evangélica los fines de semana, una atea me dice, Joel, mira, yo no creo en Dios, estuve viniendo los 3 meses, pero me encantó esto, dice, me hizo bien, yo no creo en Dios todavía, dice, pero me hizo bien y yo quiero que vengas a mi casa a enseñarle esto a mi esposo. Era un empresario muy, muy importante, me dice, nada más que mi esposo llega a las 9 de la noche de su trabajo, tendríamos que cenar y a las 10 comenzaría el estudio bíblico. Como yo era soltero en esa época y no tenía ataduras, entonces lo agarraba todo, y más siempre tenía hambre, así que no había problema. Entonces nos encontramos a las 9, entonces me dice una vez la chica esta, Joel, tengo un compañero, ella estudiaba medicina, me dice, tengo un compañero de medicina que quiere también venir, está interesado, pero él es evangélico. Es pentecostal, evangélico pentecostal. ¿Estás dispuesto a que venga? Decirle que venga, sí. Fernando. Entonces, Fernando se llama él, o se llamaba, no se llama. Entonces viene Fernando. Empezamos a estudiar la Biblia, espectacular, todo iba espectacular, hasta que un día Fernando me dice, Joel, ¿qué pensás del don de lenguas? Digo, bueno, lo que yo pienso no importa. Digo, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, le digo, tenemos que ver en la Biblia lo que dice. ¿Querés que el próximo estudio analicemos lo del don de lenguas en la Biblia? Sí, me encantaría. Perfecto, le digo, vamos a analizarlo. Entonces, llego al otro estudio, abro la Biblia, comenzamos a estudiar el don de lenguas en Corintios y todo eso. Le voy mostrando todo eso y le digo, mira, para mí, después de esta conclusión, para mí son idiomas. Totalmente equivocado, me dice Joel, no puede ser. Esos son lenguas, ahí viste que hay un versículo que dice, si yo hablara en lenguas angélicas, que esto y lo otro, esos son lenguas angélicas. Le digo, bueno, a mí me parece, mira, por esto. Es que no, eso, Joel, yo hablo en lenguas. Y yo siento el poder de Dios cuando hablo en lenguas. Está bien, le digo, bueno, yo te digo, esto es lo que, a ver, decime tu conclusión. Y él me dio su conclusión que para mí estaba totalmente, no concordaba con lo que la Biblia. Le digo, bueno, esta es tu posición, esta es la mía, está bien. Él quería seguir, le digo, mira, Fernando, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a orar por vos y vos orá por mí. Si yo estoy en lo correcto, yo voy a orar para que vos estés en lo correcto. Y si vos no estás en lo correcto, yo voy a orar para que vos estés en lo correcto. Y si los dos estamos incorrectos, que Dios nos lleve a los dos a lo correcto. Pero acá no tiene sentido que hagamos una discusión sobre el don de lenguas. Seguí hablando en lenguas con Dios. Si vos sentís que Dios te habla con las lenguas, seguí hablando todos los idiomas que quieras. Sí, y él me dijo, sí, yo voy a seguir con esto. Se enojó un poco. Seguimos en el estudio bíblico, terminamos la serie de estudio bíblico, nunca se bautizó ni nada por el estilo. Y nos fuimos, pero sí él siguió creciendo. Siguió viniendo y a veces me acuerdo que terminaba el estudio bíblico a las 2 de la mañana, él me llevaba, porque yo no tenía auto en esa época, me llevaba a mi departamento y hasta las 6 de la mañana estábamos charlando en el auto. Amanecía y estábamos todavía hablando de la Biblia. Bueno, pasaron 2 años, a mí me cambiaron de distrito, vuelvo a un congreso de jóvenes, ¿y quién estaba en el congreso de jóvenes? Fernando, que ya se había graduado de medicina, era médico. Me dice, Joel, ¿alguien estuvo en el discipulado orgánico, el primero de acá? No, bueno, Fernando fue al primer discipulado orgánico que hicimos en Estados Unidos. Y cuando me ve, me viene, Joel, perdóname, me dice, perdóname. Y me empieza a abrazar, me dice, soy hermano tuyo. Ya no hablo en lenguas, me dice. Entonces, y ahí me empezó a dar él su estudio bíblico y me empezó a decir, yo te discutía, y de verdad, yo hablaba en lenguas, pero Joel estaba psicoseado, porque a mí me habían enseñado que el que no hablaba en lenguas no estaba entregado, y entonces yo generaba, cuando veía que otro hablaba en lenguas, yo generaba eso, me hacía sentir bien porque me sentía al nivel de todo, pero ahora puedo decir que eso era algo psicológico, que no era algo real. Y ya es un médico que hace mucha obra misionera, vino al discipulado orgánico, el primer discipulado orgánico que hicimos. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa con ellos en esos momentos? ¿Qué es lo que pasa? Es algo psicológico. O sea, que ellos empiezan ahí Es, por ejemplo, les doy un ejemplo con el catolicismo. En el catolicismo, si uno cuando pasa por una iglesia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que persignarse. Denle estudios bíblicos con un católico, muéstrenle que eso no tiene sentido. ¿Y qué va a hacer? Va a decir, esto no tiene sentido, ¿no lo hace más?
No, hay algo que se metió en la cabeza, que ellos lo creen tan cierto, que cada vez que pasan por... va a haber una culpa si no lo hacen. Y ellos van a tener que aferrarse a la palabra de Dios, decir esto no tiene sentido para liberarse de eso. Y eso nosotros decimos los católicos. Ejemplo adventista, saquen el mantel de la Santa Cena y van a ver el lío que se hace en la iglesia. Sáquenlo. Porque está metido que es algo que parece que Cristo instauró. Y es, nuestra mente trabaja así, y por eso nosotros debemos ser pacientes, y tenemos que entender que Dios es el que convence. ¿Estamos en tiempo ya? Sí. Vamos a... Movimiento. El propósito, en el movimiento el propósito es infundido por el Espíritu que construye su unidad. En la corporación e institución, los manuales y reglamentos le dan cohesión. O sea, en la corporación es todo reglamento. En los movimientos es el propósito y el espíritu. Eso es lo que nos une, no son los reglamentos lo que nos unen. A pesar de que todos estamos unidos. En el movimiento, sus miembros están dispuestos a hacer cualquier cambio con tal de ser fiel a los principios que sustentan al movimiento. En la corporación e institución, sus miembros quieren mantener las cosas como siempre se han hecho con tal de no perder la seguridad y la comodidad. En el movimiento exhorta para adentro, la corporación condena para afuera. Por ejemplo, la corporación, los sermones son apologéticos. Dicen, porque los católicos hacen esto, los pentecostales hacen esto y nosotros hacemos lo correcto. Porque los demás guardan el día y nosotros guardamos el día correcto. Entonces salimos de la iglesia diciendo, qué bien que estamos nosotros. Todos los demás están mal y todo. Eso es la corporación, sermones apologéticos. En el movimiento los sermones son proféticos. Ustedes van a ver que los profetas denuncian al pueblo de Dios. Nunca van a ver un profeta diciendo, qué lindo el pueblo de Dios, están todos bien. No, el profeta está denunciando, con amor, pero denuncia. Los sermones en la iglesia deben ser incómodos. No incómodos, porque hay gente que es masoquista y dice, pastor, dennos palos, porque así estamos bien. No, no es dar palos. ¿Qué es lo más incómodo de un sermón profético? Lo más incómodo de un sermón profético es levantar a Cristo. Y lo más incómodo de un sermón profético es mostrar que cuando levanto a Cristo, mi orgullo tiene que ser pulverizado. Y lo que nosotros no queremos dejar es el orgullo. Las resistencias a los sermones proféticos verdaderos no tienen que ver con qué dicen, qué no dicen, sino que tienen que ver porque por el ego, se siente denunciado el ego y no quiero eso. No quiero, me autojustifico. Y entonces, como no quiero aceptar el mensaje, quiero matar al mensajero. En el movimiento no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con el espíritu. La corporación, los resultados se logran con ejército y con fuerza basado en las estrategias humanas. A veces estamos haciendo entrenamiento, y el entrenamiento que necesitaríamos es arrodillar, a pedir perdón, y Dios después nos haría hacer un montón de cosas, que tanto entrenamiento y que esto... No digo que está mal el entrenamiento, pero nosotros tenemos otro tipo de entrenamiento, que es el entrenamiento espiritual, no entrenamiento tanto estratégico. También necesitamos hacer un plan, pero el énfasis tiene que estar en la consagración, en la entrega espiritual. Conclusión. Dios nos ha llamado a ser parte de un movimiento. Y ese movimiento está descrito en Sofonías 3, 11 al 20. Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre, en mi santo monte. Fíjense que el problema de Israel, ¿cuál era? El orgullo, la soberbia. Y dejaré, este versículo es hermosísimo, y dejaré en medio de ti un pueblo ¿cómo? Humilde y ¿qué? Y pobre, el cual confiará ¿qué? En el nombre de Jehová. ¿Y qué es nombre en la Biblia? Carácter. Un pueblo que confiará en el Dios verdadero, que habrá levantado a Cristo y que se aferrará al carácter verdadero de Dios. Y eso va a traer cambios en el pueblo. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Fíjense, eso tiene que haber en las iglesias, canto, regocijo, alegría, eso es la iglesia. Pero a veces nosotros estamos criticando a los evangélicos y decimos, no, a ver, que nadie levante la mano en la iglesia, porque eso es... ¿Cuál es el problema? Que nos parezcamos a los evangélicos. ¿Qué tiene de malo levantar la mano? Ah, porque acá no se hace. En la Biblia, ¿cómo se oraba? ¿Por qué? ¿Por qué se oraba con las manos levantadas?
Porque era una manera de decir te necesito. Cuando un bebé está necesitado del padre, no dice, quiero mamá. No, el bebé levanta las manos. Te quiero mamá, te necesito, levanta las manos. Y entonces nosotros hemos empezado a criticar a los evangélicos por esas tonteras. Y cuando alguien levanta la mano en la iglesia lo vemos como diciendo, evangélico, evangélico. Esa es la soberbia de la cual Dios nos tiene que quitar. Es una soberbia, la Odisea, miserable, pobre, ciega y desnuda. Sí, cuadriculados, no nos damos cuenta. Dios tiene algo hermoso para nosotros. Tiene una iglesia que se regocije en Él. La iglesia, y eso, tener una iglesia, porque a veces decimos que para que los jóvenes vengan a la iglesia tenemos que cambiar la liturgia. No, la cuestión no es entretener a los jóvenes, porque si no traemos un payaso a la iglesia y listo. La cuestión es celebrar las obras de Dios. Y las obras de Dios ustedes van a ver en la Biblia, no van a ver nunca celebrando a la obra de Dios y el pueblo todo así diciendo, ay, alabado sea Dios, alabado sea Dios. No, el pueblo, lean los salmos, lean en Israel cómo adoraba, pero toda era celebración de las obras de Dios. La verdadera liturgia o el verdadero culto, el verdadero estilo de culto no está centrado ni en el instrumento ni en la forma de canto, está centrado en quién adoro. Y cuando adoro al Dios verdadero, todo se pone en orden. Pero siempre es con alegría, siempre es con felicidad. Nunca van a ver. ¿Por qué las iglesias se mueren? Porque están muertas en la semana. No tienen una vida con Dios. Son iglesias de rituales. Y entonces van a la iglesia y las iglesias se mueren. ¿Les puedo contar otro testimonio? Esto pasó cerca de ustedes. No sé si dar los datos. Está todo siendo filmado, ¿no? Entonces no voy a dar los datos. Pero había una chica que iba a una iglesia interdenominacional. Seguía las iglesias interdenominacional, o sea, estaba súper activa, ahí conoció a Cristo, súper activa en la iglesia, y resulta que por internet, ella era divorciada, había tenido un problema, y por internet un día en Facebook le gustaba hablar de la Biblia y eso, y se encuentra con una persona de otro país que le empieza a hablar del sábado. ¿Qué día guardás? Y ella le dice el domingo, y él le dice, ¿por qué el domingo? Bueno, y empezaron a hacer un diálogo, hasta que ella empezó a decir, ¿por qué guardo el domingo realmente? Si la Biblia, bueno, y empezaron a hacerse amigos. Y resulta que esta persona también era una persona ya mayor, que también estaba sola. Y resultaba que era un anciano de iglesia, de otro país, de iglesia adventista. Bueno, él al final le propone matrimonio a ella, él se viene al país de ella, está cerca, se viene al país de ella, se casan, ella está con todo el fervor de haber descubierto algo, y él dice, como nos casamos, o sea, la mujer tiene que seguir al hombre, vamos a mi país. Y se van al país, y se van a la iglesia donde él era primer anciano. Y ella acostumbraba a una iglesia que salía a misionar, estaban todos organizados en grupos pequeños, que hablaban de Cristo, que oraban. Entra a esas iglesias que se levantan, se paran, se levantan. Hermanos, el que no viene a golpear puertas a la tarde, no se ganará la coronita en la corona, la estrellita en la corona, que esto, que lo otro. Y todo ese mercado formalista, mecánico. Y entonces ella contó su testimonio. Pero entonces cuando contó su testimonio, ella venía de la línea evangélica, enseguida todos, cuando ella opinaba, tendríamos que hacer así, no, es que vos no entendés, vos sos nueva. ¿No han visto eso? Yo lo he visto, soy pastor y lo he visto muchísimo. Los adventistas de cuna a veces son la peor plaga que existe. Entonces, y lo digo con autoridad porque soy adventista de cuna. Entonces, no, tú todavía no entiendes. Y sí, la verdad que ella no entendía. O sea, porque con esa verdad que ella había descubierto, estaban todos en la misma siempre, que iban a hacer misión unos 3, 4, y empezó a entrar en una depresión. Y ella decía, pero tenemos que tener un poco más de alegría, o sea, ¿dónde está Cristo? Ah, no, hermana, siempre se ha hecho así las cosas. Pero no, el culto tiene que ser un poco... No, eso es desorden. No seamos como los evangélicos. Bueno, entró una depresión tan grande, y no voy a justificar lo que pasó, entró una depresión tan grande que fue a la psicóloga, y cuando ella le contó todo, y la psicóloga, ¿qué le dijo?
usted tiene que dejar la iglesia donde está yendo, eso la está matando. Y ella, porque quería, lastimosamente, quería recuperarse, decidió volverse a su país. ¿Y a dónde se refugió? En su iglesia. Y ahí comenzó el fervor. Yo me la encontré en esa situación. Fui a ese país a predicar, y ella me dice, quiero conectarme con usted, porque ella, cuando estuvo en el otro país, se empezó a conectar por internet. Y entonces empezó a escuchar los mensajes de levantar a Cristo, y ella iba a la iglesia y decía, pero este es un pastor adventista que está diciendo, pastor liberal. Sí, o de izquierda, que esto que lo otro. Porque nos encanta a nosotros, en la iglesia adventista, nosotros no le, por ejemplo, si yo al hermano no me gusta lo que él piensa y me da rabia, si le pego una piña quedo mal, o sea, le pego una bofetada quedo mal. Entonces, ¿cómo yo le puedo pegar una piña? Diciendo que él es un hereje, que él es un liberal o que es un conservador, o que, ¿vieron cómo eso? Un ultraconservador, un liberal. Entonces, así nos peleamos en la iglesia. Porque queda mal, si yo le pego una piña, queda mal. Entonces tengo que ir con la boca a decirle de todo. Bueno, la cuestión es que me invitan, voy a ese país y cuando me dice, pastor, tengo a todas las hermanas de iglesia que quiero hacer una cena con las hermanas de iglesia, que eran las hermanas de su iglesia, porque, ¿saben qué? Lo están escuchando todos acá. Y bueno, le pedí a un pastor que venga conmigo. Y fuimos, ella vive en uno de los barrios más lindos de una ciudad, o sea, es una empresaria ella. Sí, la cuestión es que ahí hablamos con gente sincera, gente puede dar testimonio. Y no digo entonces que ahora nos vamos a ir a una iglesia alegre, no. Hay algo con la verdad que Dios nos ha dado, con el propósito, nosotros tiene que haber un reavivamiento para que venga la reforma y que la gente cuando venga a una iglesia nuestra no se quiera ir porque encontró a Cristo. Nuestro culto muestra la experiencia que tenemos en la semana. Y una persona que entra y ve que no hay una experiencia real en una iglesia, lo huele así, enseguida. A veces lo podemos convencer por la parte doctrinal y le mostramos que esa persona está equivocada con lo que creía. Y la persona, bueno, Dios trabaja y la persona decide entrar, pero no tiene una experiencia viva porque no está Cristo. Y hay que levantar a Cristo. Y vuelvo a repetir, con esto no estoy diciendo, ya sé que hay gente que después esto va a salir por internet y el pastor está diciendo que los evangélicos hay que irse a las iglesias evangélicas. No estoy diciendo eso, no estoy predicando eso. Lo que estoy predicando es que Dios nos levantó a nosotros con un propósito y si es que no hay vida en nuestras iglesias es que nos olvidamos el propósito. Y ustedes lo están viviendo, por eso yo no le estoy predicando al coro acá. O sea, ustedes en los centros que tienen, me imagino que ahí están viendo el poder de Dios cuando le damos amor a la gente, cuando mostramos a Cristo, cuando realmente no nos interesa qué creencia tienen, simplemente los servimos. Después que ellos pregunten y nosotros les vamos a decir nuestra experiencia, no les vamos a decir la doctrina que creemos, sino lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y eso que Cristo ha hecho con nosotros, la doctrina, hace que yo me relacione mejor con Cristo. Pero la doctrina no hace a nadie cristiano, es Cristo el que nos hace cristianos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, dice Dios. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio de delante de vuestros ojos, dice Jehová. Nosotros estamos cautivos en nuestro formalismo, estamos cautivos en nuestras tradiciones. Y Cristo ha venido a liberarnos. En tus manos y en mis manos está si aceptamos esa liberación o queremos ser como esos israelitas del desierto que continuamente estaban anhelando volver a la esclavitud. Caminar por el desierto no es fácil, pero es totalmente satisfactorio. Siempre Dios nos va a sorprender con algo nuevo. Tenemos que dejar Egipto para poder entrar a la tierra prometida. Sí.
Sí, sí y no. No, sí y no. Y me voy a meter en un tema muy grave. Pero nosotros no somos nadie, dijimos que un movimiento no es uniforme. Y cada región, cada cultura tiene su manera de expresar. Y nosotros somos muy categóricos a veces. Nosotros, por ejemplo, todos venimos, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es reverencia? ¿Cómo me la pueden definir a la reverencia? Una iglesia católica no define qué es reverencia. ¿Cómo? Ir a una iglesia católica y ahí se define qué es reverencia. Muy bien, porque para ella, ¿qué es reverencia? Como los católicos ven reverencia, y los católicos no ven como los judíos ven reverencia. Y ahí viene la cosa, porque para ella le encantaría que todo sea como una iglesia católica, porque ella creció en una cultura católica. Pero para el judío, reverencia no es estar callado. Es más, para un judío, y si ustedes leen la Biblia, callarse delante de Dios es irreverencia. Es irreverencia. Y por eso acá viene la cuestión cultural, que muchas veces no la ponemos manejar bien. Y nosotros, claro, por ejemplo, para ciertas personas, para ciertas culturas, reverencia es sacarse el sombrero. Y para ciertas culturas, reverencia es sacarse los zapatos. Entonces los japoneses se sacan los zapatos, los occidentales nos sacamos, ya no, pero antes nos sacábamos el sombrero. El gran problema, mientras los japoneses están juntos, bárbaro. Mientras los occidentales están juntos, mal. Pero por ahí se juntan en África los japoneses y los americanos, y los japoneses se sacan el zapato y los americanos se sacan el sombrero. ¿Qué vamos a decir que tiene que hacer la gente? ¿Que se saque el zapato o que se saque el sombrero? ¿O que se saque el sombrero y los zapatos? No, que cada uno haga lo que quiera. Eso, pero nosotros no. Si yo me saco los zapatos, que se los saque también el americano los zapatos. Y el americano dice, si yo me saco el sombrero, que se saque el sombrero el japonés y que se deje los zapatos. No, no es así. No es así. Reverencia no está determinado por lo que hago. Y eso, la salvación por las obras, lastimosamente, nos lleva a definir las cosas. Por ejemplo, recién ¿cómo es tu nombre? Sí, Alex, que muy bien definió y eso, pero él enseguida trató, porque yo sé, pastor, que usted no está diciendo que batería, que bajo y esto. Yo estuve en una iglesia ahora espectacular, que la conocen mucha gente de acá, que cantaban himnos con un piano. Es más, cuando llegué a la iglesia esa, no dejaban. En esa iglesia había una comisión de música y cada persona que tenía que cantar tenía que pasar por la comisión de música y pedir un permiso para ver qué iba a cantar. Me parece horrible, horrible. Porque ¿quién determinaba lo que había que cantar? Los hombres, un grupo de gente. Después comenzaron a dejar pistas. Acá, por ejemplo, cantan con pistas. Y en las pistas había algo de percusión. Mi función en esa iglesia fue levantar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. 6 años levantando a Cristo. Y ustedes ven esa iglesia y seguramente les encanta el culto, les encanta, nunca van a ver a gente revolcándose en el piso ni nada por el estilo. Hace 3 meses me trasladaron a otra iglesia. Y en esa iglesia hay batería, hay bajo, entonces hay luces de colores. ¿Cuál es mi misión? Levantar a Cristo. A mí, ¿saben qué? No me interesa el instrumento que toca la gente. Me interesa el instrumentista. Si el instrumentista está entregado a Cristo, listo. Pregunto, ¿cuál es el instrumento apropiado para la iglesia? Si analizamos la historia, el órgano de tubos, ¿verdad? Yo soy profesor de música, entonces lo que les voy a decir no es que lo estoy diciendo de oído. O sea, esto lo estudié. El órgano de tubos, que es el instrumento sacrosanto, ¿dónde nació? Se lo creó para el circo romano. ¿Y en el circo romano qué se hacía? Orgías, carreras, sacrificaban cristianos, y se lo creó para eso. Después se lo usó en la comedia griega.
O sea, primero la comedia griega en realidad nació en la comedia griega, después se lo utilizó especialmente en el circo romano y después eso se fue pasando a la iglesia, al final terminó en la iglesia y la gente piensa que es sacrosanto, pero si ustedes analizan el origen del órgano, el órgano fue creado para la orgía. Entonces lo importante no es qué es lo que toco, qué es lo que canto, sino a quién adoro y a quién le canto. Cuando los jóvenes, y yo tendría testimonios para contarle, por ejemplo, el joven, eso me enteré el sábado pasado, el joven que está tocando bajo en mi iglesia, me mostró las fotos de cuando él tenía el pelo largo hasta por acá, que está bien, o sea, pero todo Led Zeppelin, heavy metal y todo eso. Y ¿saben qué? Ellos tocan, y perdonen que hable esto, ellos tocan el sábado a la mañana y tienen un ministerio, ellos están viendo quién llega nuevo a la iglesia. Y a la persona nueva que llegó a la iglesia ese sábado, a la tarde van a la casa y le tocan en la casa. Salen una vez por sábado, un sábado de tarde por mes, salen a los hospitales a cantarle a la gente. Y a mí, cuando estaba en la otra iglesia, cuando tenía, o sea, la otra iglesia tenía un culto parecido a la mayoría de las iglesias, todos decían, gracias pastor, qué iglesia hermosa, que esto. Ahora me están criticando y me dicen, pastor liberal, los mismos que antes me alababan, ahora me están crucificando. Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos no podemos ver más allá de las formas, lastimosamente. Y yo sé que me pasé de tiempo, pero voy a terminar con un testimonio final. Sí, ya le doy. Sí, ¿qué quieres decir algo? Sí, a ver, yo entiendo lo siguiente. Ajá. Entonces, podemos entender. Si Dios, no siempre vamos a hablar aquí, porque si no hubiera este. Correcto. Entonces es como una equivalencia a Uh-huh. que estamos mirando y clasificando. Correcto. Y David nos dio una enseñanza cuando David salió a la. Correcto. Ahora, fíjense, pero hay algo importante que es la parte corporativa. Una iglesia tiene que adorar de acuerdo a cómo se sienta cómoda. Por ejemplo, si acá en esta iglesia, supónganse que esta iglesia, a mí, y no lo digo ahora por quedar bien, pero yo ya me acerqué, ¿cómo es tu nombre? Arnovia. Arnovia. Me fascinó cómo dirigía los cantos acá. Los himnos que elegía, la alegría, cómo ustedes cantaban. Estaban todos, eso refleja, hermoso. Pero entonces ahora yo supónganse, vengo yo nuevo acá, digo, yo toco batería, pónganle la batería acá, yo quiero meter la batería. No, esta iglesia no está acostumbrada a eso, y esa iglesia no se siente bien con la batería, sáquenla la batería. Pero no digamos que la batería es pecado porque nos estamos equivocando así. Nos estamos yendo más allá de lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos decir, esto es lo que nosotros nos sentimos bien. Pero es lo que nosotros, pero a veces, por ejemplo, el muchacho este que les digo que toca el bajo, él tenía una vida de drogas, de esto con lo otro, y ahora está utilizando ese talento para Cristo, y cada día, a mí no me interesa mucho qué es lo que tocan, quizás a veces no estoy, no sé si de acuerdo, pero no me siento tan cómodo, pero yo sé que levantando a Cristo, y eso lo sé, eso, no es que estoy diciendo voy a ver qué pasa, levantando a Cristo se va poniendo todo en orden. Yo me voy poniendo en orden también, porque a veces yo estoy criticando y quizás yo soy el que tengo que cambiar y no ellos. Nos vamos poniendo todo en orden y terminamos todos unidos. Sí. Yo quiero decir algo, pastor. Hay un problema en las iglesias, yo lo he vivido. Por ejemplo, hay hermanitos que desean cantar, ¿cierto? Y como usted dice, hay que escucharles su pista, que por la repercusión y todo eso. Y tengo el problema porque yo les he dicho a los líderes, si viene un cantante de otro lado, bueno, no los nombro, muchos cantantes que invitan a campañas, cantidad de repercusión y si son ellos, sí los dejamos cantar, y a nuestros hermanitos humildes que no los dejamos cantar que porque la música no sirve de ellos, y a otros que vienen de otro lado, no importa si tiene batería, lo que sea, a nuestras campañas vienen y cantan sin ningún problema.
Entonces tenemos que mirar cómo solucionamos eso. Es que el control no soluciona nada. Yo no estoy de acuerdo, y perdona, quizás ustedes no están en desacuerdo conmigo, pero no estoy de acuerdo con que haya comisiones que controlen qué se canta o qué no se canta. Levantemos a Cristo. Ahora, va a llegar un día que va a cantar alguien un poco desubicado. Y bueno, no nos va a gustar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Un lío? Porque ¡sáquenlo! ¡Vamos a pararnos! ¡Irnos para afuera! No, eso no es de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús, el ejemplo que usé los otros días, Pedro andaba con una espada en la cintura y Jesús no le decía nada porque a Jesús no le interesaba la espada de Pedro, le interesaba el corazón de Pedro. Él sabía que cuando Pedro entregue su corazón, la espada se iba a caer. Y entonces nosotros también, yo sé que este es un tema muy que está dividiendo la iglesia, pero termino con esto. Congreso de Jóvenes de la División Sudamericana, año 1990. Resulta que sábado de tarde, un congreso lindísimo, sábado de tarde salen los jóvenes a hacer actividad misionera y van a hacer a un hospital. Y llegan a un hospital y resulta que en el hospital hay un cantante de rock con cáncer terminal y que le quedaban días de vida. Le cantan al cantante de rock, le apelan para que se entregue a Cristo. El cantante de rock siente la presencia de Dios en ese lugar a través de esos jóvenes y dice, yo quiero entregarme a Cristo. Los jóvenes vienen contando, vienen contentísimos, quedan contentísimos, pero el cantante de rock va más allá. Y le dicen, ¿ustedes dónde están? Estamos en un congreso. Yo quiero ir a cantar a Cristo a ese congreso. Y vienen los jóvenes y le cuentan su testimonio a un pastor de jóvenes, y el pastor de jóvenes dice, vayan, tráiganlo. Y este cantante de rock, en su terminal, que ya se estaba consumiendo, hace el gran esfuerzo, piden ahí en el hospital y eso, hace el gran esfuerzo y lo llevan ayudando, se toman un taxi, lo llevan, no sé en qué lo trajeron, y lo suben en la plataforma y él en esos días fue en un día, compuso una canción para Jesús, con su guitarra eléctrica. Cuando canta la canción para Jesús, ¿qué tipo de música iba a usar este cantante de rock? Lo que él había tocado siempre, y entonces va y toca, y empieza a tocar, y se empiezan a mover la gente así. ¿Quién llevó a esa persona ahí? ¿Quién puso a esa persona? Él iba a cantar y después iban a contar el testimonio. Prácticamente no lo dejaron terminar de cantar, ni dejaron casi contar el testimonio, lo bajaron y se hicieron un escándalo. Al pastor de jóvenes, este pobre pastor, que lo llevó para que se cuente el testimonio, lo desfenestraron al pastor. ¿Cómo dejaste que Es como los fariseos, ¿se acuerdan los fariseos? Jesús sanó a un paralítico que estaba hace 38 años tirado y cuando va caminando dice, ¿qué haces con el lecho en la mano? No podemos ver los milagros de Dios, estamos tan enfocados en la forma que no podemos ver los milagros de Dios. Y a veces vamos a tener que ser más tolerantes, aunque no nos guste, vamos a tener que amar a la gente por donde Dios las toma. Y con eso no quiere decir ahora cantemos rock en la iglesia, no, lo que quiere decir es que Dios te toma donde tú estás y te lleva de a poco hacia donde Él está, pero Dios no te hace pegar nunca un salto. Dios nunca te hace pegar un salto. Pero nosotros, los adventistas de cuna especialmente, queremos que todos peguen los saltos a los que nosotros estamos después de 48 años que estamos en la iglesia y a pesar de que tenemos la forma, que somos vegetarianos, que nos vestimos, que esto y el otro, todavía no aprendimos a amar. No aprendimos lo más importante. Y hasta que eso no suceda, estaremos sin levantar a Cristo. Y con esto, hermanos, porque dicen, no, entonces ahora cualquiera que haga lo que quiera. No, levanten a Cristo. Y Cristo se encarga de cuidar a su iglesia mejor que tú. Vamos a orar. Querido Señor, perdónanos. Solamente te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Hemos tocado temas que son sensibles. No dejes que nuestro orgullo gane, ni en mí ni en nadie. Llévanos a tu palabra, llévanos a Jesús. Llévanos a ver cómo Jesús veía estas cosas. Danos una revelación de Él. Haznos movimiento. En el nombre de Jesús. Amén.